Hola, mi nombre es Karina Paola Andino Chamorro. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente estoy cursando la materia de Practicum 2, en la cual se desarrolla el proyecto de vinculación Garantía de los Derechos de los Jóvenes como grupo de atención prioritaria en el Ecuador. Parte de este proyecto aborda el aborto juvenil, del cual hablaremos en este video. El aborto es un tema que sin lugar a duda ha generado diferentes reacciones en nuestra sociedad y ha abierto un debate desde lo ético, lo moral, lo biológico, lo científico, lo social, lo político e inclusive lo psicológico, y es abordado principalmente desde dos enfoques opuestos, el feminismo y el conservadurismo. Los grupos feministas defienden el aborto como el derecho humano que tienen todas las mujeres a decidir libre y responsablemente sobre cuándo y cuántos hijos tener. Estos movimientos luchan por la legalización del aborto, argumentando principalmente que la penalización del aborto ha provocado que los índices de morbilidad y mortalidad femenina aumenten en dimensiones alarmantes. También alegan que la prohibición legal del aborto solamente oculta los altos índices del aborto que se practican de manera clandestina. Gran parte de los grupos feministas abogan por el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito, protegiendo la vida e integridad de las mujeres, sobre todo para aquellas mujeres que no poseen recursos. Por lo contrario, los grupos conservadores pro vida, conformados por algunos movimientos religiosos y la Iglesia Católica, defienden el cuidado y protección de la vida desde la concepción. Estos grupos basan sus argumentos en la afirmación de que la vida empieza desde la fecundación y proponen la abstinencia y la fidelidad como forma ideal y responsable para evitar embarazos no deseados. Se muestran contrarios a la descriminalización del aborto. Las discusiones sobre el aborto en el ámbito académico, científico, religioso y político sitúan al Estado entre estas dos visiones contrapuestas, que se ve obligado a asimilar tanto el discurso conservador que defiende la vida desde la concepción y criminaliza el aborto, como el discurso feminista que defiende el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y busca la legalización del aborto. Es aquí que en Latinoamérica el aborto está permitido en las primeras semanas de gestación. En Argentina, Cuba, Puerto Rico, Uruguay, en cambio, en El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, el aborto está prohibido y penalizado en todos los supuestos. La regla general en el resto de países de América Latina es que el aborto está permitido solo para contadas excepciones, como la inviabilidad del feto, riesgo de muerte de la mujer y embarazos producto de violación. En Ecuador, el aborto está penalizado, excepto en los casos que se practique con la intención de evitar riesgos que afecten a la vida o a la salud de la mujer embarazada, o en los casos de los embarazos resultantes de la violación sexual a una mujer discapacitada mentalmente. Sin embargo, recientemente la Corte Constitucional del Ecuador despenalizó el aborto en todos los casos de violación, decisión que fue tomada el 28 de abril del 2021 mediante sentencia número 34-19-IN/21. Este video
aborda la problemática del aborto desde la perspectiva de los derechos de los jóvenes en Ecuador, presentando inicialmente algunas definiciones relacionadas con el aborto juvenil. Además, se revisará los derechos de los jóvenes reconocidos en Ecuador respecto del aborto, así como su problemática, las causas y sus efectos. Finalmente, veremos algunas medidas tomadas por el Estado para resolver esta problemática. Empezaremos definiendo quiénes son los jóvenes. La Ley de la Juventud establece que para efectos de la misma se considera joven a todas las personas comprendidas entre 18 y 29 años de edad. Las Naciones Unidas definen como jóvenes aquellas personas entre 15 y 24 años de edad. Entonces, el aborto juvenil se da en mujeres de 18 a 29 años de edad y principalmente son por dos causas, el aborto espontáneo y el aborto inducido. ¿Qué es el aborto? El aborto es la interrupción del embarazo, cuando el feto o embrión no es viable, lo que significa que éste no está en condiciones de sobrevivir fuera del útero materno. Un aborto es la terminación de un embarazo, que supone la muerte y expulsión del feto antes de las 20 semanas de gestación. Entre la semana 20 y la 28 de embarazo se llama parto inmaduro, y si tiene más de 28 semanas se denomina parto prematuro. Un aborto completo consiste en la expulsión completa del feto, la placenta y las membranas. Desde el punto de vista del origen o causa del aborto, este se clasifica en aborto espontáneo y aborto inducido. En cualquiera de los dos casos, el aborto finaliza con la expulsión del feto a través del canal vaginal. Citando una definición jurídica para Guillermo Cabanelas, el aborto proviene del latín abortus. La palabra aborto es equivalente al aborto espontáneo, parto prematuro, nacimiento prematuro. En el derecho civil, el aborto se entiende como un nacimiento que se produce antes del límite de viabilidad del feto, y en el derecho penal es un tipo de delito que consiste en la utilización voluntaria de los métodos adecuados para provocar un mal parto o la anticipación del mismo, con el propósito de hacer perecer al feto. Ahora hablaremos de qué es el aborto inducido. Se denomina aborto inducido a la interrupción voluntaria del embarazo, que consiste en la extracción del feto de la cavidad uterina. Para este procedimiento se debe realizar una intervención quirúrgica que se debe realizar antes de los 180 días de gestación. Entre las complicaciones que pueden producirse están las hemorragias graves, la infección, la peritonitis y las lesiones en la vagina y el útero. Por otro lado, tenemos el aborto espontáneo. Se denomina aborto espontáneo a la pérdida espontánea de un embarazo antes de completar las 20 semanas o si la edad gestacional es desconocida, a la pérdida de un embrión o feto de menos de 400 gramos, aproximadamente entre el 10 y el 20% de los embarazos acaban en un aborto espontáneo. Es importante mencionar que una amenaza de aborto es una hemorragia vaginal que va acompañada de fuertes dolores de espalda y de la parte baja del abdomen. En la mayoría de los casos, la hemorragia se detiene y el embarazo puede continuar,
pero en otros casos la amenaza evoluciona y termina con un aborto espontáneo. Dentro de los derechos reconocidos en el Ecuador, la Constitución de la República del Ecuador reconoce los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria en su artículo 39, señalando que el Estado deberá garantizar los derechos de las personas jóvenes. Además, promoverá la práctica efectiva mediante la implementación de políticas y programas de instituciones y recursos que permitan asegurar y mantener permanentemente su inclusión y participación en todos los ámbitos, especialmente en las áreas del poder público. Además, el artículo 32 establece que el Estado garantizará el derecho a la salud mediante el acceso permanente, oportuno y no excluyente a los programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de la salud sexual y la salud reproductiva. Por otra parte, el artículo 45 establece que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes a los seres humanos, además de los que les corresponde según su edad. También indica que el Estado garantiza y reconoce la vida, incluyendo el cuidado y protección desde la concepción. Respecto a los derechos de libertad, en el artículo 66, numerales 2, 9 y 10, se reconoce y garantiza el derecho de las personas a una vida digna, que asegura la salud, el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, su vida y orientación sexual, y el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva, y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. Al analizar los artículos 45 y 66 de la Constitución de la República del Ecuador, surge una contradicción normativa entre los derechos de los niños y los derechos de la mujer a tomar decisiones libres y responsables sobre su salud, sexualidad y vida reproductiva. La Ley de la Juventud reconoce las particularidades de la juventud ecuatoriana y a la vez plantea la necesidad de implementar mecanismos complementarios a los ya existentes en el ordenamiento jurídico con el objeto de no solo promover el efectivo goce y ejercicio de sus derechos, sino también garantizar el cumplimiento de sus deberes y sus obligaciones. Esta norma establece que las personas jóvenes son titulares de todos los derechos reconocidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales vigentes y en otras normas jurídicas, reafirmando así su derecho al pleno goce de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tanto en forma individual como colectiva. Además, el literal A, en su artículo 16, estipula que las políticas de protección de la salud están encaminadas a la promoción de los servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva, y el desarrollo de programas de educación adecuados en todos los ámbitos de la salud. Es importante señalar lo que establece el Código Integral Penal acerca del aborto. En los artículos 147, 148 y 149,
en la sección de los delitos contra la inviolabilidad de la vida del capítulo sobre delitos contra los derechos de libertad, establece la penalización del aborto. Específicamente, el COIP establece una pena de 6 meses a 2 años para la mujer que provoque su propio aborto o permita que otro se lo provoque, de acuerdo al artículo 149. El artículo 150 establece las excepciones para las que se autoriza la práctica del aborto, que son en los casos en los que se busca evitar el riesgo para la vida y la salud de la mujer, y en los casos en los que el embarazo es el resultado de una violación cometida sobre una mujer con discapacidad intelectual. En cuanto al artículo 150 del COIP, la Corte Constitucional del Ecuador, mediante sentencia emitida el 28 de abril del 2021, declaró su inconstitucionalidad. Específicamente, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la frase contenida en el numeral 2, en la mujer que padece de discapacidad mental, por considerar que es una medida discriminatoria, puesto que hace una diferenciación entre las mujeres que tienen discapacidad intelectual y aquellas que no la padecen. Con esta sentencia, el aborto consentido para todos los casos de violación deja de ser punible, tanto para la mujer que consiente su práctica como para el médico o profesional de la salud que realiza el procedimiento. Por lo tanto, el aborto consentido en todos los casos de violación ya no será sancionado según lo establecido en el artículo 149 del COIP. Además, la sentencia establece la necesidad de que los legisladores generen un marco normativo adecuado que rija la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que se trate de una violación sexual, y que mientras no exista un marco regulatorio, la interrupción voluntaria del embarazo no podrá ser castigada como consecuencia de que no haya una sentencia condenatoria ejecutoriada frente al delito de violación. En el ámbito internacional, la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes está enfocada en garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todos los jóvenes, como lo indica en su artículo 2. El artículo 23 establece el derecho de los jóvenes a recibir una educación sexual como medio de desarrollo personal, afectivo y de expresión comunicativa, así como a recibir información sobre la vida reproductiva y sus consecuencias. En efecto, la educación sexual deberá impartirse en todos los niveles de enseñanza y se fomentará un compartimiento responsable en la práctica de la sexualidad, orientado a su plena aceptación de identidad, además de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, el VIH-Sida, los embarazos no deseados y el abuso o violación sexual. Es importante recalcar que en la mayoría de los casos, los embarazos no deseados conllevan a la práctica de un aborto. Dentro del derecho a la salud establecido en el artículo 25, los países firmantes de la Convención reconocen que los jóvenes tienen derecho a una salud integral y de calidad. Dicho derecho abarca la gratuidad de la atención primaria de la salud, la educación preventiva, la nutrición, la prestación de atención sanitaria especializada a los jóvenes,
la promoción de la salud sexual y reproductiva, la investigación de los trastornos de la salud que se presentan durante la juventud y la información y prevención contra el tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción. Es de vital importancia mencionar la obligación que tienen los estados de promocionar una salud sexual y reproductiva responsable, ya que una educación efectiva contribuye a evitar embarazos no deseados y los abortos asociados que se han convertido en un problema de salud pública. Ahora hablaremos de las problemáticas, causas y efectos del aborto. El aborto se ha convertido en un problema de salud en Ecuador y en el mundo, que se puede evidenciar por el elevado índice de abortos que en gran número son producto de embarazos no deseados, que se dan por falta de una adecuada educación sexual, falta de información sobre métodos anticonceptivos eficaces y seguros, sin dejar de lado los casos de violación. A continuación, presentaré algunas cifras para delinear la problemática en nuestro país y en el mundo. Según estadísticas vitales del Registro Estadístico de Nacidos Vivos y de Funciones Fetales del año 2020, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 131.949 nacimientos que representan el 49,7% del total de nacimientos, provienen de mujeres jóvenes entre 20 y 29 años. Por otro lado, aunque las cifras de defunciones fetales han ido disminuyendo en los últimos años, el 47,2% del total de defunciones fetales ocurridas y registradas en el año 2020 provienen de mujeres jóvenes entre 20 a 29 años. Otra cifra alarmante revela que las interrupciones clandestinas del embarazo representan el 15,6% de mortalidad materna, lo que supone la quinta causa de muerte en general y la tercera causa de muerte materna. Tomando en cuenta que el aborto en Ecuador es punible, excepto en los casos especificados en el artículo 150 del COIP, un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales reveló que 243 mujeres fueron judicializadas por abortar entre el año 2013 y 2017. En tiempos actuales de la pandemia causada por el COVID-19, según un estudio, se prevé que los embarazos no deseados y por consiguiente los casos de abortos en condición de riesgo aumenten, ya que es difícil el acceder a anticonceptivos, los cuales se entregaban de manera gratuita en los centros de salud, generando un problema más a nuestro país. La Organización Mundial de la Salud ha mostrado su preocupación por el alto índice de abortos y aboga por el acceso al aborto seguro. Algunos datos preocupantes publicados por la OMS son los siguientes. Entre el año 2015 y 2019, en promedio, 73,3 millones de abortos inducidos ocurrieron en todo el mundo cada año. Hubo 39 abortos inducidos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años. 3 de cada 10 de todos los embarazos y 6 de cada 10 de todos los embarazos no deseados terminaron en un aborto inducido.
Entre estos, 1 de cada 3 se llevó a cabo en las condiciones menos seguros y peligrosas. 3 de cada 4 abortos que ocurrieron en África y América Latina fueron inseguros. Cada año, entre el 4,7% y el 13,2% de las muertes maternas se puede atribuir a abortos inseguros. Las estimaciones entre 2010 y 2014 mostraron que alrededor del 45% de todos los abortos fueron inseguros. Casi todos estos abortos inseguros tuvieron lugar en países en desarrollo. Alrededor de 7 millones de mujeres son ingresadas en hospitales cada año en países en desarrollo como resultado de abortos inseguros. El costo anual del tratamiento de las principales complicaciones derivadas de un aborto inseguro se estima en 553 millones de dólares. Casi todas las muertes y discapacidades por aborto podrían prevenirse mediante la educación sobre la sexualidad, el uso de métodos anticonceptivos eficaces, la provisión de un aborto inducido, legal y seguro, y la atención oportuna de las complicaciones. Una de las principales causas es la falta de conocimientos sobre educación sexual y afectiva, ya que si los jóvenes conociesen del tema, se podría prevenir embarazos no deseados. Aquí también jugaría un papel muy importante el Estado, que es el encargado de difundir suficiente información que ayude a que los jóvenes desde temprana edad tengan conocimiento de educación sexual y cómo prevenir embarazos, ya que siempre en el entorno social se ha tratado como un tabú y no se ha buscado la solución ante tantos casos de abortos. Los jóvenes toman la decisión de abortar principalmente por la falta de estabilidad con su pareja, el cómo enfrentarse a la sociedad, el ver que sus sueños se estancan o dejar de estudiar, ya que el hecho de tener un hijo demanda tiempo y dinero para su cuidado. Adicionalmente, en muchos casos, quienes deciden abortar son víctimas de aislamiento y prejuicio como un mecanismo de castigo, y en esta situación recurren al suicidio como forma de huir en este proceso de exclusión y muerte social. Otra de las causas para los abortos es el alto índice de víctimas de abuso sexual. Según la Fiscalía General del Estado, desde que se encuentra vigente el COIF hasta el año 2018, se han registrado 18.154 denuncias relacionadas con violación. De este número, el 80% de los agresores son familiares o personas cercanas a su entorno familiar. Esto evidencia que el aborto es un problema que tiene múltiples dimensiones, en las que se debe aunar los esfuerzos entre el Estado, ciudadanos, ONG, nacionales e internacionales para resolverlo de manera urgente. Entre los efectos que se pueden desarrollar después de un aborto provocado o espontáneo en los jóvenes, tenemos el hecho traumático que afecta a cada joven de diferente manera, provocándole dolor, ansiedad, depresión, incluso trastornos de estrés. Asimismo, varios jóvenes, en su desesperación, acuden a clínicas clandestinas, las que se encargan de realizar abortos de manera ilegal, sin los materiales adecuados para este proceso. Estas no ofrecen ninguna seguridad, ni para el feto ni para la madre, llevándolos a la muerte en muchas ocasiones.
Realizarse un aborto no seguro también puede dañar el organismo de una mujer, generándole posteriormente problemas para volverse a embarazar o que sus próximos embarazos sean de alto riesgo y muchísimo cuidado. A continuación, vamos a mencionar algunas medidas tomadas por el Estado. El Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017-2021. Impulsa la inclusión, la igualdad y el respeto a los derechos humanos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Además, este plan articula una serie de elementos de la gestión del Sistema Nacional de Salud, con el fin de generar recursos y procesos sistemáticos de producción y actualización de conocimientos sobre este tópico. A la vez, desarrolla estrategias que permitan mejorar algunos indicadores de salud sexual y reproductiva que son de carácter prioritario para el país. Su objetivo general es garantizar la atención integral y de calidad a toda la población del territorio ecuatoriano, para lo cual se plantea expandir la cobertura de la salud sexual y reproductiva en el Sistema Nacional de Salud del Ecuador, haciendo realidad el ejercicio pleno de los derechos, tanto sexuales como reproductivos. Este plan incluye como línea estratégica la garantía de una salud materna y neonatal seguras a través de la promoción, la prevención y la atención sanitaria integral. Del mismo modo, una de sus líneas de acción es dotar de una atención oportuna, integral y de calidad a las mujeres que se encuentren en circunstancias de aborto terapéutico o por violación en caso de incapacidad mental. Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 establece entre sus metas la disminución del número de embarazos no planeados para el 2021 y consecuentemente la alta tasa de abortos. Igualmente, tiene como prioridad ampliar la cobertura sanitaria plasmada en programas, proyectos y atención a problemas emergentes, entre los que se encuentran el consumo de drogas, el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, el embarazo precoz y otros problemas psicosociales que aquejan a niñas, niños y adolescentes. Otra medida es la política intersectorial de prevención del embarazo en niñas y adolescentes 2018-2025. Esta política tiene como objetivos que los jóvenes desarrollen habilidades y competencias para la toma de decisiones libres, responsables e informadas sobre su sexualidad. Garantizar el acceso efectivo a información, educación y servicios de salud sexual y reproductiva. Y además, disminuir y erradicar la violencia de género, especialmente la violencia sexual. Esta política señala que cubriendo la demanda de métodos anticonceptivos, especialmente los de larga duración, se reduce el número de embarazos no deseados y de abortos inseguros, reduciendo así las muertes maternas. Finalmente, tenemos la campaña Esa es educación sexual para prevenir. Es un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, destinado a que los jóvenes puedan acceder de forma universal a información, educación y servicios de salud sexual y reproductiva,
de modo que puedan tomar decisiones libres y responsables sobre su vida sexual y reproductiva. Esta campaña apunta a garantizar que los jóvenes accedan efectivamente a una educación sexual de carácter integral, donde se reconozcan los diferentes aspectos sociales y subjetivos de la sexualidad, como la afectividad, los cuidados del cuerpo, los valores y la ética, y los derechos para el desarrollo de la sexualidad de manera integral en todas las etapas de su desarrollo. La campaña se basa principalmente en la difusión de información hacia los jóvenes, dándoles a conocer que los centros de salud del Ministerio de Salud Pública ofrecen asesoramiento en materia de salud sexual y reproductiva, y en caso de que lo necesiten, acceso a métodos anticonceptivos. Agradezco su atención y espero sus comentarios.